show para todo el mundo. Mil motivos. Esto te levanta si tú has caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que estás vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show. Bienvenidos a Más que un Show. Hoy estoy aquí muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Jeremías Quintanilla y a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, bienvenidos porque hoy tenemos un programa súper, hiper, mega interesante. Estaremos conversando con mi buen amigo. Bueno, vamos a saltarnos el charco hoy. Vamos a llegar hasta la lejana tierra de Madrid, España, donde tengo a mi buen amigo Jonas YTV, a quien le voy a dar la bienvenida en esta hora. Así que no te pierdas ni un minuto de este show, porque hoy vamos a estar hablando de cosas muy, pero muy interesantes que seguramente te van a hacer estallar la cabeza. Así que doy la bienvenida a Jonas. Aquí está mi buen amigo. Hola, Jonas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Eso, Jonas, aquí estamos viendo tu tatuaje, ¿quieres mostrarlo, verdad, a la cámara? Pero como No, este es un podcast, pues tendrán que verlo en YouTube esto lo para, vamos a... Ahí para... está. ¿Qué tal, Jonas? ¿Cómo están todas las cosas por allá en Madrid? Cuéntame. Pues mira, primeramente, gracias por la invitación. Ha sido de verdad un privilegio de ver, de ver cómo me has tomado en cuenta. Me siento así como Mike Wazowski cuando sale en la revista. "Ah, salí en la portada". Y que lo taparon con el código de barras. Lo atraparon con el código de barra. Pero bueno, pues me vistes y así que gracias. Y pues nada, agradecer también a las personas que se sintonizan con este canal, con este tiempo, que pues relativamente a veces se nos hace corto, porque un podcast pues tiene que durar lo mínimo posible para ser digerible, ¿no? Pero gracias, así que ahí estamos. Bueno, vamos a hablar hoy, Jonás. Yo quiero que la gente sepa un poco del área que estás desarrollando y es que Jonas tiene un podcast que se llama Sentimientos a través de la Biblia, ¿verdad, Sí. Jonas? Cuéntanos un poco en qué consiste tu podcast. Pues mira, fíjate que realmente te lo voy a decir, nos vamos a, nos vamos a ir allá por el 2004 quizás, ¿sí? Por el 2004, 2005, no, 2008. Yo creo que si a ti te conocía ya por el 2004. Hablar ya de más de Sí, sí, 10 por años ahí. ya nos hace sentir un poco viejo, ¿no? Pero bueno, Y éramos carajos, teníamos poquitos años, estamos sí, chiquititos. estábamos chiquititos. Fíjate que, bueno, creo que como es de costumbre, quizás algunas veces llega un momento en la vida en el que te sientes como encharcado, como estancado y quizás la mente te traiciona porque aquí nos remontamos un poco a la historia de la gota de agua sobre la roca, que de tanto persistir, pues la llega a romper. Eso es lo que sucede con nosotros cuando sientes que te estancas, la mente te empieza a traicionar. Mis podcasts más que todo van basados a la salud mental de los miembros de las congregaciones, ya que muchas veces nosotros como líderes, como pastores o, lo, o el cargo que desempeñemos, hacemos sentir a las personas como que no valen, como que no pueden dar más de lo que quizás tú percibes que están haciendo, porque por A o B motivo no les ves la capacidad. Entonces mis podcasts van enfocados a esas personas que se han sentido así, despreciados, como humillados, y que no se les da la oportunidad de desarrollarse en cualquier rubro. Yo Qué siempre crecí. interesante, qué interesante. O sea, tu podcast va enfocado a
ese tipo de personas que quieren o que están dentro de una iglesia, pero que no encuentran el lugar, ¿verdad? Muchas veces eso ocurre, Jonas, o no lo ves así. Hay veces de que vos estás en el lugar, estás en la iglesia, estás sirviendo, pero sentís que hay algo que no te encaja totalmente, hay algo que no empata completamente con lo que vos querés hacer o ser dentro de X congregación. Lo que pasa es que yo no sé si lo has notado tú, pero hay muchos líderes que se adueñan de su cargo. Entonces, aquí no pasa lo que pasó con Elías y Eliseo. O sea, que Elías entrenó a su sucesor. Entonces, en la vida real, al día de hoy, lo que sucede es que tú te enamoras tanto de tu cargo que no lo quieres soltar. Entonces, seamos honestos, Jeremías. Uno llega a un punto en que tenés que darte cuenta que ya estás en el lugar hasta donde tenías que llegar y que ya no puedes más. Entonces, tenés que ceder el manto. Entonces, mis podcasts van enfocados a esas personas que han sido despreciadas, que sienten que tienen la capacidad de dar más, pero que el liderazgo autoritario mm, no los deja crecer. Entonces, No se los ha permitido. no se les ha permitido. O sea, Y vos hablas de sentimientos a través de la Biblia, de cómo los personajes de la Biblia fueron enfrentando ese tipo de situaciones, ¿o no? claro, lo que pasa es de que más que todo a la conclusión que quiero llegar en cada uno de mis episodios es que de que tú y yo no somos diferentes a los personajes, que hemos vivido las mismas situaciones, que hemos caído en los mismos estados emocionales o en las mismas crisis existenciales que las personas, pero que al final han sido superadas. Y fíjate que si nos vamos un poco más a ponernos eclesiásticos, por decirlo así, es que si te das cuenta, cada profeta que fue llamado fue invitado a ser partícipe de una historia. O Sí. sea, el Ujú, llamado de cada ujú. profeta fue, bueno, ven que hoy escribimos tu historia. Y eso es lo que pasa con nosotros. O sea, yo te puedo contar, yo te puedo contar las cantidades o la variedades de crisis existenciales que he tenido y cómo realmente quizás Dios me dio la capacidad o la fuerza para meterme acá en la cabeza, de decir, hombre, si tú eres capaz de hacer o sea, lo que te propongas. O sea, que a ti no te tiene que detener un ser humano. O sea, a ti no te tiene que detener una persona solo porque te diga, no, es que no estás capacitado para esto. Hombre, si es que nadie está capacitado. O sea, si Dios te va a llamar en la peor etapa de tu vida, cuando no tienes un 5, cuando estás destrozado emocional y sentimentalmente, entonces ya es cuando Dios dice, ok, estás preparado, ven. O sea, tus podcasts siempre van enfocados en ese momento en que nos sentimos quebrados, digamos. Para Sí, todos aquellos que nos hemos sentido quebrados alguna vez, nos hemos sentido rotos alguna vez y con necesidad de ser restaurados completamente, Jonás. Contame algo acerca de qué reacciones has tenido de parte de las personas que lo han escuchado, qué te comentan, cuál ha sido el tema del que más vos has sentido que más te ha costado desarrollar o que más fácil has sentido porque son experiencias que has tenido. fíjate que quizás no te voy a decir el que más fácil he sentido en desarrollar, pero sí te puedo decir en el que más me sentí, en el que más confrontado me sentí. Porque primeramente, yo soy de las personas que para desarrollar un tema tengo que identificarme con él. Y, y uno de ellos quizás fue cuando hablé acerca de la historia de Jonás, Por tu porque nombre. no, fíjate que no, pero es que yo no sé, y quizás te vas a sentir también identificado tú por ser padre, digo, pero te das cuenta de que Jonás, a la hora que quería juicio para Nínive, él se comportó como un niño caprichoso. Y le dijo a Dios, o sea, parafraseándolo y trayéndolo a la actualidad es,
por eso no quería venir, porque yo sabía que tú los ibas a terminar perdonando. Sí, Porque al sí. final, si te das cuenta, la justicia de nosotros no es la misma justicia de Dios. Porque te das cuenta que Dios sobrepasa los límites. Y me gusta cómo termina, cómo termina ese debate que tuvieron, o sea, esa pequeña discusión, ese dime que te diré que Jonás tuvo con Dios, porque le dijo, o sea, tú quieres, o sea, tú te molestas porque te he quitado este árbol que no te ha costado, o sea, que no lo sembraste tú, que no lo regaste, o sea, que no, no estuviste pendiente de él, porque te sirvió para darte sombra y te dio cobijo. ¿Cómo quieres que yo no sienta misericordia por un pueblo que no distingue su derecha de la izquierda? O sea, hasta ese punto. Entonces, si te das cuenta tú, o sea, Dios vino y le dijo a Jonás, o sea, a ti no te costó nada este árbol. No entiendo qué quieres. No entiendo por qué me reclamas por algo que no has hecho tú. Mire, muchas Eh, veces nos pasa eso, ¿verdad? Dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones, sucede de que hay gente, como vos decís, que se adueña de los cargos, gente que piensa que nadie lo debe quitar de ahí, que se sienten amenazados cuando llegan personas nuevas a alguna congregación. Ese es un tremendo error. Una vez de estos hablaba con alguien y me decía, es que de repente llegó una persona que sabía más que yo y entonces yo me sentí desplazado. Y yo le comentaba, mira, a mí me gusta trabajar con gente que sepa más que yo, porque siento que los que saben más que yo me enseñan mucho lo que y me pasa, gusta Jeremías, trabajar en eso. lo que pasa, Jeremías, es que vemos a las personas mejor preparadas como una amenaza y no como una bendición. Claro, claro. Esa es parte de la inseguridad que puedan tener muchos Claro. líderes. Y entonces fue también lo que le pasó a Jonás, digámoslo, ¿verdad? Fue de Lo que que pasa es a que, él no le había fíjate que, costado nada mm, el pueblo, no había hecho nada por el pueblo, entonces a él no le importaba. Pero cuando él se sintió amenazado, ¿verdad? Amenazado, digo, desde el sentido en que el amor de Dios tal vez se iba a ir para otro lado. es que fíjate que más que todo es el hecho de que, vaya, eh, Dios lo que le dijo a Jonás es, ¿cómo no voy a sentir misericordia de un pueblo que no distingue su derecha de la izquierda? Entonces, en pocas palabras, yo lo concluyo así, esto es, y yo como siempre lo aclaro en mis podcasts, esto es lo que yo percibo, no utilizo ninguna técnica, por decirlo así, Exegética ni hermenéutica. exegética, ni hermenéutica, ni teológica, nada. Entonces, o sea, si tú querías juicio, ¿por qué no fuiste y les predicaste que había un Dios encima de ellos, que había una ley que había que cumplir, para entonces yo poderlo juzgar? Pero en pocas palabras, o sea, me estás pidiendo que destruya un pueblo que nadie le habló de mí. Porque prácticamente eso fue lo que le expuso Dios a Jonás. O sea, ¿querés que traiga fuego a personas que nadie les predicó que existía un Dios? Entonces, eso es lo que pasa. Por eso te digo, realmente yo me sentí confrontado porque muchas veces yo la he hecho de juez. Muchas veces yo he condenado a la gente, pero es lo que te confronta a cierto punto cuando lees más detenidamente la palabra y cuando decís, yo he estado en ambos lugares. He estado cuando ha habido la oportunidad de predicar y también estoy cuando no he predicado, pero sí juzgo. Ujú. O Entonces sea, te ya convierte, que, mira, a veces, bueno, con ese tema de Jonás, a veces las iglesias, un día eso hablábamos en un podcast también acerca de eso, que uno de los grandes pecados de las iglesias o de los cristianos, tal vez no sea, como dicen muchos, ¿verdad? Nos guardamos de andar fornicando, adulterando, tomando cerveza, bailando y todas las cosas que la religión te dice que no hagas. Pero hay un pecado grandísimo dentro de muchas iglesias y es el pecado de la arrogancia, de la soberbia, de pensar que tenemos todo
porque lo merecemos. O sea, yo soy tan santo, soy tan bueno que yo merezco esta misericordia y este es tan pecador que no lo merece. Y fue lo que le pasó a Jonás. O sea, este pueblo es tan pecador porque Nínive, pues Nínive era la capital de los enemigos acérrimos, ¿verdad? Y quizás él decía, ellos no se merecen la misericordia por todo lo que le han hecho a nuestro pueblo, pero nosotros sí nos merecemos la misericordia porque somos los mejores, los super elegidos, le llamo yo en uno de mis escritos, los super elegidos. Nos sentimos que estamos por encima de todos y que lo que yo he hecho es un mérito para lograrlo. Y eso es un peligro y es un pecado mortal dentro de las iglesias porque nos aleja mucho del corazón de Dios que son las personas. Porque no podemos acercarnos a las personas sin sentir la verdadera empatía con ellos, ¿verdad? Saber de que yo también pasé por eso, yo también necesité eso y yo puedo brindarte esto que he recibido. Jonas, algo más dentro de tu podcast. Te quiero hacer una pregunta. Cuando iniciaste, eh, ¿cómo empezaste? ¿Cómo dijiste, hoy sí lo voy a hacer? ¿Y cómo viste el resultado de las personas? De repente vi que Ah, tenías 10.000 reproducciones, 100.000 reproducciones. ¿Qué Fíjate pasó? ¿Cómo, que cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo lo te viste? va a dar risa realmente, porque yo lo empecé a hacer porque aún a la edad que tengo, ya tengo, por decirlo así, ya tengo más de un año de estar con este proyecto, ¿verdad? Que por motivos de salud lo he suspendido, pero que ya en 2 semanas lo vuelvo a retomar. Fíjate que fue bastante interesante, Jere, y quizás te lo voy a decir con mucha vergüenza, pero lo hice por resentimiento. Sí, lo hice para atacar la religiosidad, porque yo no sé si te diste cuenta, o bueno, en tiempos de pandemia, realmente yo siempre dije, y aún al sol de hoy lo sostengo, que la pandemia vino a descubrir lo que realmente somos. O sea, vino a exteriorizar nuestra naturaleza humana al 100%. Y todas las personas que se creyeron o pensaron que estaban súper cerca de Dios y que tenían una conexión directa con el Padre, son las personas que se vinieron a pique. Ujú. Entonces muchas iglesias cerraron y todo. Vine yo, me armé de valor y dije, incluso yo, ¿sabes? Yo quise abrir una iglesia virtual. O sea, yo dije, bueno, me voy a poner a predicar en mi fanpage y a ver, o sea, hasta donde llegue. Porque en determinado momento yo dije, bueno, tengo más de 400 amigos en Facebook, o sea, todos me van a apoyar. Y es ahí donde empieza la verdadera prueba. Cuando te das cuenta que no todas las personas que puedes llamar amigos van a estar ahí. Claro, Pero, ¿qué es lo que te demuestra eso? O sea, ¿y por qué te lo digo que lo hice por resentimiento? Porque yo dije, bueno, o sea, yo voy a atacar full la religiosidad. ¿Por qué razón? Porque si tú llegas a... Yo cuando me han invitado a predicar a otras iglesias, lo primero que pregunto es cómo tengo que ir vestido. Primero porque yo no voy a violar los estatutos que ya tienen, o sea, firmes. sí, claro. Tampoco, o sea, porque Mantener sus códigos, mantener los códigos, claro. mantener los códigos claro, porque no voy a llegar y respetar a ningún sitio. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez la primera impresión, si tú llegas de saco, corbata y, y decente, el hermano, o sea, entonces ahí es donde empieza que juzgamos ¿cómo te diría? Un libro por su portada. Y me pasó muchas veces. Hace un tiempo estuve predicando en Barcelona y como hacía frío, o sea, a mí me vieron con camiseta de esas de mangas y todo. Entonces, nunca se dieron cuenta que yo estaba tatuado. Hasta que me pidieron mi número de contacto y bro, o sea, full, o sea, llamémosle y así, me voy a echar un montón de enemigos por esto que voy a decir. Pero, o sea, Dale. monté un espectáculo. Prédica, alabanza en un solo show.
Yo creo que tú me entendés Fue a lo más que me que, refiero. fue más que un show. Claro, o sea, tú me entendés a lo que me refiero. O sea, prediqué acerca del llamado y bro, o sea, te digo, un ambiente tan familiar que me hicieron sentir porque dijeron, hermano, usted canta con una pasión que jamás la habíamos sentido y que no sé qué. Hombre, yo, gloria a Dios, hermano, o sea, pero hay gente que lo hace mejor que yo y yo siempre lo he dicho. O sea, Entonces yo no, váyase, te digo. no, o sea, No, no, y, no, no, vea, y vos así, ¿verdad? No, ajá. mire, hermano, hay gente que lo hace mejor que yo. Ah, está bien, entonces devuélvanos la ofrenda. Sí, igual. No, 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 no me dieron ofrenda tampoco. Ah, no, no, Tampoco. vos así, hermano, hay gente Ah, que lo hace, hay gente que lo hace mejor que yo. Sí, ah, hermano, pero ok. solo para usted nos alcanzó. Ah, no, así tipo, Nosotros, vaya hermano. nosotros cobran más caro. Así, hermano, demuéstrame cuánto le gustó con su ofrenda. Si le, No, gu- mira, si le gustó de 1 al 5, es tanto. claro. No, y fíjate que, o sea, bueno, yo me sentí bien con lo que me dijeron. Y digo, bueno, hermano, gloria a Dios. Pero, o sea, si hay gente que lo Pero hace ¿dónde mejor. está la ofrenda? Claro, o sea, y solo con la cena me van sí, el tren me costó 70 euros. No, bueno, o sea, Dale, dale, súper dale. bien, y súper bien, Ajá. o sea, súper bien. Y bueno, gracias a Dios le gustó mi participación y todo, pero luego noté algo, Ajá, ajá, ¿qué notaste? que, bueno, yo me quedé ahí y bueno, subí fotos en los sitios así un poco, como te diría, bueno, más icónicos de Barcelona, la Sagrada Familia, la Rambla, todo eso. Bueno, la cuestión es que en una foto de ese me ven los tatuajes. Primera No y te última volvieron a vez que me invitar invitaron, nunca, ve. ¿no? ¿No? Entonces, claro, eran, o sea, eran, como te diría, eran una iglesia ¿Qué, conservadora. Y qué hace claro, este o sea, pecador? sí, pero ¿qué es lo que pasa? Porque Ujú. el problema es que como desde pequeños hemos sido adoctrinados que, que un siervo de Dios tiene que cumplir ciertos estándares, estándares de vestimenta, que se peinan de una forma, que caminan de esta forma, que solo andan Biblia Reina Valera de 1960 porque es la verdadera y la purísima y que no hay verdad absoluta por encima de ella. Y claro, o sea, el problema es que nos cuesta entender muchas veces que, que Dios no envejece con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez nuestros pastores han sido guiados o criados por ciertos estándares religiosos y que porque mi pastor decía que Dragon Ball Z es del diablo y que eso no le agrada a Dios. Entonces empezamos a convertir lo que no nos agrada a nosotros y le echamos la culpa a Dios. Sí, sí, te entiendo. Entonces, El eso ser es lo... humano, dice un teólogo, el ser humano hizo a Dios a su imagen y semejanza. Exacto. Entonces al final nosotros moldeamos a Dios. No, no Dios nos moldea a nosotros. Ese es Entonces, uno de ¿qué es los lo que... grandes errores de la religión. Y mira, hay dos extremos. Yo he notado dos extremos y uno debe tratar de mantenerse totalmente ecuánime y con mucha sabiduría. Porque ahora el otro extremo es de que, bueno, unos llaman religiosos a otros. De eso me he dado cuenta yo. He estado en medio de unos y de otros, de los liberales y de los conservadores, ¿verdad? De los republicanos y los demócratas. Y me he dado cuenta de que eh, unos llaman religiosos a otros, los otros llaman religiosos a los otros, ¿verdad? Hay religiosos en las dos áreas, porque donde hay fanatismo, hay religiosidad. Donde hay fanatismo, sea político, sea deportivo, hay un tipo de religiosidad. Entonces, ahora está el otro nivel, el otro extremo, que es ahora donde todos los predicadores jóvenes, modernos, quieren usar sus pantalones topadito, punta yuca, enseñando, sin calcetines, ¿verdad? Con los zapatos blancos y ese es como el modelo y el estándar que se está haciendo hoy en día.
Entonces yo creo que es importante tanto poder mantener un equilibrio, ¿verdad? Como vos bien lo decías, poder saber hacia dónde vas a ir y poder hacerlo. Y digamos, si el código de vestimenta te dice, no, mire, hermano, esto es playa, ¿verdad? Usted puede venir aquí con pantalonetas, con Claro, camisetas si quiere, ¿verdad? Entonces se debe hacer, pero siempre creo yo que es importante poder mantener un respeto, porque exacto. cuando no respetamos, cuando no respetamos al prójimo, entonces estamos incurriendo en una falta grave, que es amar al prójimo como a ti mismo. Cuando no se respeta. Y mira, por ejemplo, cuando en el mundo vemos de que hay muchas ideologías y cada ideología pide su respeto, ¿verdad? Sobre todo hoy que se mueve mucho la ideología, ¿verdad? No vamos a mencionarlas para que no nos desmoneticen el canal, ni lo Que no tenemos nos funen, monetizado. que no nos funen. Ni ganamos nada. Pero bueno, entonces lo que te quiero decir de que vengo yo y pido respeto para mí, pero no doy respeto, ¿ya? No doy respeto. Entonces, hay muchos que criticamos, porque yo me incluyo, a las personas que son como muy cuadradas, muy religiosas, muy a la antigua, ¿verdad? Y que Dios solo hacía así, pero nosotros no los respetamos a ellos. Ay, yo, al final de cuentas, hay que respetarles su ideología, porque quien quiera y a quien le... Hoy mire, el evangelio es tan vasto, Jonás, el evangelio es tan vasto que para quien quiera hay un lugar. Claro, Para el que es le que sí. guste, está este. Para el que no le guste, está este. Para el que quiera, para la mujer que quiere que le prohíba que se pinta el pelo, pues ya hay iglesias que se lo prohíben. Y para la mujer que quiera pintarse el pelo, pues hay iglesias que le permiten. Entonces, hay de todo para poder disfrutar del evangelio. Y ahí es donde cometemos muchos errores los líderes de las iglesias. Y es de entender que el evangelio, Jonás, fue diverso desde el principio. Pedro y Juan diferentes. Pedro se topa con Pablo diferentes. Pablo dice en Gálatas, tuve que reprender a Pedro por hipócrita. Porque cuando estaba con los helenistas comía cerdo. Y cuando llegó Bernabé y los demás de Jerusalén ya no quiso comer. Entonces, hubo un problema, ¿verdad? Hubo un problema. Ey, no, Sí, pero es que, ¿sabes mae, no cuál es? sea hipócrita, le dijo. Vale, pero fíjate que ya que mencionas eso, pero quizás el gravísimo error de nosotros es cuando ponemos la norma por encima de la salvación. Exacto. A qué me refiero con esto? Va, si tú te acuerdas el pacto que tenía Sansón, bueno, la mamá de Sansón, el pacto que hizo con Dios para que lo bendijera, te das cuenta que dentro de sus normativas estaba que no iba a tocar animal muerto, no iba a tocar cadáver, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando mató a los hebreos? Creo, sí, los hebreos, ¿no? Los filiseos. Cuando mató a los filisteos con la quijada de burro. Entonces era para condenarlo. Sí, Pero de ¿qué hecho fue todo lo que hizo fue condenable Claro, pero ¿qué es lo porque que pasa? Pero si te fijas bien, él dice, o sea, que esa victoria me la ha dado el Señor. Él nunca se la atribuyó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde entramos en una controversia y decimos, ¿pero qué ha pasado? Si el pacto de él era que, o sea, como que aquí hubo un quebrantamiento de ley. Pero ¿qué es lo que pasa? No podemos poner por encima la norma de la salvación, porque entonces es que ya estamos errando. Porque entonces, ¿a quién le atribuimos esta victoria? O sea, es por decirlo así, cuando sale bien, entonces la gloria para Dios. Y si sale mal, pues, ¿a quién le damos la es gloria? tu culpa. Ajá. Si sale mal es tu Entonces, culpa. como que nos volvemos hipócritas. Y Pablo lo dijo, pues. O sea, tuve que reprender a Pedro. Porque ¿cómo es posible que ante unas personas te vas a comportar de una manera, pero con otras no? Entonces, ¿qué hizo Sansón? Mira, pero Pablo Sansón no, estoy razonando ahí que Pablo se contradice un poco, ¿verdad? claro, Porque él dice que Pedro delante de los judíos se comportaba como judío y con los griegos se comportaba como griego. Y él también dice después, yo con los griegos me he hecho como griego, con los judíos como judío. claro, lo que pasa es que, fíjate que yo no sé si te Es- acordás, yo no sé si tú te acordás
de esta misionera que estaba en Argentina, ¿cómo se llamaba? No La sé que de era, dónde. la La que era de la iglesia. Argentina. Sí, que estaba en Argentina, pero que era de nuestra iglesia. Carolina. No, Carolina era la que estaba en la En India. la India. Ajá. Ajá. No, Bueno, yo conocí a una misionera de Argentina que estaba en El Salvador. pues no me recuerdo, pero estuvo predicando un día y dijo, o sea, Ujú. para llegar a los mundanos tienes que verte como ellos. O sea, pero es que al final, Jesús se lo dijo a los discípulos, y por esto vais a ser conocidos. Primero, porque se amen los unos con los otros, y segundo, que o sea, por sus frutos. O sea, si es que tú y yo nos podemos ver como seres normales, como cualquiera. O sea, yo ando tatuado, tú te dejas crecer el pelo, que yo me dejo crecer el pelo, me lo pinto de vez en cuando, pero, o sea, al final es mi comportamiento el que va a dar testimonio de mí. E incluso lo dijo un pastor gitano de acá. Dijo, o sea, si tú le quieres predicar a un español, predícale con tu testimonio. Pero ¿cómo es posible que vengas el domingo con la Biblia bajo el brazo, pero de lunes a sábado tu vocabulario sea de pe a pa y, o sea, y tu comportamiento sea distinto al que me demostraste el domingo? Entonces, prácticamente Jesús le dijo eso a sus discípulos. O sea, y por esto los conoceréis. Que Mira, sean la razón, minuciosos, la verdad es que astutos. la única cosa que caracteriza al cristianismo debe ser el amor. Nada más. Claro, El amor. De ahí todo lo demás es agregado, son agregados que toda la gente hace, que todos hacemos. Claro, en el amor podemos desprender un montón de cosas, el servicio, la entrega, la evangelización, ¿verdad? El entregarte por completo a la obra de Dios y muchas cosas más, porque todo eso encierra, pero el amor y la unidad y se le olvida o se nos olvida muchas veces dentro de las iglesias que unidad y uniformidad son dos cosas diferentes. Unidad es tener un mismo sentir todos, una misma pasión, un mismo deseo, que es que todos se salven al final de cuentas, ¿verdad? Que es salvar a la humanidad. claro, lo que Y pasa. uniformidad es que todos nos vistamos iguales, Claro, digamos. pero es que lo que pasa es que hemos vuelto la casa de Dios como un club VIP. Entonces monopolizamos a Dios. Porque al final, tú has dicho, es que tú has globalizado todo. O sea, que lo que nos caracteriza es el amor. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente, o sea, las iglesias hoy en día, y perdónenme y odienme si quieren por lo que voy a decir, pero las iglesias hoy en día es que carecen de eso, carecen de amor. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú llegas a una iglesia y empezás a ver los grupos celulares. Entonces hay grupitos, nadie se da cuenta si eres nuevo, nadie se da cuenta de tu necesidad. No hay alguien que le dé seguimiento a tu necesidad. Cuando realmente, o sea, si te das cuenta, a Jesús lo pudieron haber señalado porque se sentaba con prostitutas, porque hablaba con ladrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé quién tuvo la fantástica idea de inventar este dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Porque es que entonces tú eres Jesús lo cristiano. rompió completamente. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres cristiano o te consideras cristiano, tienes que darte cuenta que decepcionar a la gente va a ser lo primero que vas a hacer. O sea, y es algo con lo que tienes que vivir. ¿Por Claro, qué mira, razón? yo creo que una de las cosas, Jonás, perdón que te interrumpa, una de las cosas que más frustración trae dentro de las iglesias, yo creo que es de la gente que entra, es que a veces tenemos las expectativas o las perspectivas equivocadas, equivocadas. Yo una vez hablaba con alguien que una cualidad mía, tal vez, ¿verdad? Por todo lo que he vivido en los años que tengo en esto, mis estudios, que también le agradezco mucho a la oportunidad que Dios me dio de estudiar teología, porque ahí conocí variedad de personas, de pensamientos, de gente, y algo que te puedo decir una vez que jamás, quizás voy a decir jamás, pero no sé qué puede pasar en la vida, pero yo no creo que ningún pastor a mí me decepciona, ninguno. ¿Por qué? Porque no espero nada de ninguno.
¿Entendés? O sea, mis expectativas no son lo que un hombre pueda ofrecerme. Mis expectativas son lo que Dios tiene para darme a mí. Lo que Dios tiene para mí. Y tanto pueden decirme una persona a la que no me simpatiza mucho. Hay muchos teleevangelistas, telepredicadores, apóstoles reconocidos ahí por sus redes sociales y todo, que a mí me bendicen mucho, a pesar de que yo no soy fans de ellos. ¿Verdad? No soy que... Y a veces dicen cosas que yo digo, ay, este tipo que está hablando. Pero eso es parte de la madurez, Jonás, de la madurez que Sí. tenemos que alcanzar algún día todos, de poder saber de que la bendición viene de Dios. O sea, alguien me decía, mira, es que ya no voy a la iglesia porque yo estuve enfermo y ni me llamaron. Mira que en la iglesia, porque hay como una esperanza humana. Y esa esperanza humana al final es vana. O sea, a mí no me importa si me llaman o no me llaman. A mí no me importa si me visitan o no me visitan. Es más, para mí mejor que nadie me visite. A mí sí me Claro, gusta sí, visitar a la gente, pero genera un gasto. claro, pero mira, no importa si te llaman o no te llaman, si te visitan o no te visitan, si te tomaron en cuenta o no, si te nombraron o no, si te ungieron o no. Lo importante es que Dios te está usando ahí para poder servir en un área y si no te Pero dejan servir, pues por lo menos pero es que estás. fíjate que debería de ser un factor muy importante. ¿El qué? Eh, o sea, que si tú estás enfermo, que te visiten. Sí que al Claro, final... pero es que, Fíjate que te voy a decir algo, dale, te voy a dale. decir algo. Yo conocí a una chica acá que es de determinada religión y tampoco voy a entrar en controversia. Pero fíjate que yo sentí que el Espíritu Santo me exhortó mucho hablando con ella. Y te voy a decir por qué. Yo era de ese pensamiento de que por mí mejor que no me visiten, que no se den cuenta de lo que está pasando. Y te voy a decir algo, a mí en noviembre del año pasado me hicieron una biopsia en la planta del pie y estuve 3 semanas de baja médica. La cosa es de que mm, yo no lo hice público. Yo no lo hice público y te voy a decir algo, en mi vida, Jeremías, en mi vida me había sentido tan solo. Y eso que a mí me gusta estar solo. Pero es muy difícil, yo no podía estar de pie, tenía que caminar con muletas. Es muy difícil estar en tu casa y no tener quien te pase un vaso con agua. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Me escribió, yo nunca había entablado una conversación con ella, o sea, yo la conocí a través de otro conocido, que vino este conocido y le dijo, oye, mira, que a Jonás lo han operado y que está solo, pásate a dar una vuelta. Yo no podía ni siquiera ir a hacer compra aquí al chino o un supermercado, nada. Y fue muy increíble. Esta chica vino y me traía compra como que era para un batallón, viejo. Y bueno, me senté a hablar con él y me dijo, te voy a decir algo. Sé que como hombre quizás seas muy orgulloso, pero sí o sí, tus hermanos tienen que darse cuenta de lo que tú estás pasando. ¿Por qué razón? Porque por lo menos una oración por ti es que nunca va a estar de más. Y si tú expresas lo que te pasa, y si tú dices, oye, estoy en necesidad, por lo menos llévenme en oración para los que oran, que se entiendan con Dios ellos si lo hacen o no. Ujú. Pero, pero tú ya les estás poniendo esa carga, porque al final estamos para eso, para orar los unos por los otros. Entonces, ¿por qué razón? Yo sigo una página que creo que tú también sigues, se llama Teo Cotidiana, y él una vez publicó 10 motivos por los cuales eh, te puedes ir de una iglesia. Y él tocó ese punto. Dijo, si tu iglesia no te acompaña en los momentos de necesidad. Y yo no sé tú, yo estoy de Pero acuerdo fíjate, con eso. no, no, yo seguí a Teo Cotidiana, de hecho lo sigo y siempre lo leo, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que él pone. Hay cosas No, que pone claro, que no están ni siquiera cerca, ¿verdad? De tener una razón. claro. Pero tampoco comparto ese hecho de que vos te tenés que ir a una iglesia si no te acompañan en tu necesidad. Yo creo de que vos no estás en una iglesia para que te den. Vos No, estás en una claro, es iglesia que porque vos comprendo tenés que eso. dar. Sí, Ahora, fíjate bien lo que te dijo la muchacha. Vos me estás diciendo. Vos primero dijiste que no le dijiste a nadie
y luego querías que ellos se enteraran. Entonces hay gente que quiere que uno se entere de lo que está pasando, pero no le dicen a nadie. La muchacha no llegó porque se lo reveló el espíritu. Tu amigo le dijo que vos estabas en necesidad. O sea, alguien tiene que decirle al otro que alguien está en necesidad. O por lo menos Claro, tener una pero relación. sí. Te voy a contar, algo me pasó a mí. Mira, Pero tú sabes de dame un qué. paréntesis primero. Dale, dale. Por Va, alusión te voy a pero, dar la palabra. dame un paréntesis. Pero vaya, yo te voy a decir algo, pero yo creo que tanto tú como yo somos como que muy difícilmente podemos pasar desapercibidos. Pero vamos a ver, tú Ujú. te ausentas 3 semanas de tu iglesia y no te parecería raro, o sea, bueno, más de alguien a decir, bueno, quizás el hermano Jeremías lo han puesto en disciplina, quizás por eso no ha venido, o anda caído. Hombre, pero por lo menos un mensaje, Vos sabés decir, que hay un hey, amigo, hay un amigo que ha estado así y me dice, eh, mira, la mayoría de personas que me han escrito, que este es otro error que cometemos dentro de las iglesias, la mayoría de personas que me han escrito no me preguntan cómo estoy, sino que me dicen, ¿qué onda? Ya te fuiste para el mundo. claro, Pues, claro, o sea, todo eso, digamos, a lo que yo voy no es de que la gente sea buena o sea mala. No, en las iglesias hay errores y es lo que vos tenés como humano. O sea, yo como humano, Jonás, como humano, si yo me ausento 3 semanas de la iglesia, oye, oye, si yo, andas en el mundo agarrando fuerza. si yo como humano me ausento 3 semanas de la iglesia, ¿para qué voy a estar yo esperando que me llamen? Mejor le digo a alguien, miren, hey, ¿cómo han estado todos? No he llegado porque he tenido tal cosa. Ah, mira, No qué te da bueno. vergüenza. O sea, sí, o sea, ¿para qué yo voy a estar esperando y voy a estar sentado? Nadie me llama, nadie me llama. Si la misma capacidad que ellos tienen para llamarte es la misma capacidad que tenés vos para mandarles un mensaje. ¿Me entendés? Mira, Y sobre no, todo, pero oye, mira, cuando hay gente que tiene una comunicación con el pastor, digamos, ¿verdad? Y que, hey, el pastor no me viene a visitar. Y ya le dijiste que estás enfermo. mira, pero ¿sabes cómo se dan cuenta cuando yo estoy mal o algo? Es porque no he publicado ninguna tontería. Sí, porque eso te Fíjate que, caracteriza. claro, claro, es que a eso voy. No, mira, te voy a contar algo que pasó hace No, y ¿sabes como, qué? Ahora, antes que continúes con esto, hay gente que pone cosas en redes sociales y quieren que uno discierna lo que la persona tiene. O sea, man, publica un estado con una carita triste y nadie les pregunta nada. Ay, nadie se preocupa por mí. Man, poca que necesita hablar con alguien. O sea, díganlo, exprésenlo. ¿Me mira, entendés? pero espérate, Queremos nosotros, es verdad que a veces los pastores fingen o se la dan de muy revelados desde el altar, pero para aclararle a todos, no tienen no toda la sabemos. revelación, o sea, hay cosas que no van a saber. Hay unos que no. Mira, fíjate que allá por el 2019 me acuerdo que me desaparecí 3 días, pero que no publiqué ni me conecté para nada. Pero ¿qué es lo que pasó? Me había clavado con una telenovela, pero y es que la Pasión de vi, Gavilanes. no, esa ya la vi como 5 veces. No me acuerdo cómo es que se llama esa, pero me clavé totalmente y me puse a verla. La cosa es de que al tercer día sí, tenía hasta una persona en casa que me fue a buscar para saber si estaba vivo o qué. Es que si no me abrías la puerta es que te llamaba a la policía y te daba por desaparecido. Pero le preguntaron a todo mundo. Bueno, pero a lo que voy, Jere, es de que Dale, dale, dale. es bien complicado el hecho ese. Y yo como te digo, tal vez no estás para que te den, pero vamos a ver algo. O sea, si saben de tu necesidad, si saben que no estás, y ni aún así, o sea, muestran ni la más mínima, o sea, no tienen ni la más mínima muestra de interés, es que vamos a ver, o sea, perdóname, y no quiero entrar en controversia con eso, pero yo sí estoy de acuerdo, o sea, hombre, si es que, si has expresado lo que tenés, has expresado que estás en necesidad, y ni aún así, ni siquiera te toman en cuenta,
hombre, es que no te están dando ni siquiera el Claro. valor humano. Oye, No, si vos te has expresado, si vos has dicho, miren, claro, necesito ayuda, yo creo que sí es factible que vos puedas buscar otra sí. congregación, porque la verdad es que para eso están las congregaciones, para ofrecerte diferentes alternativas. Yo te voy a contar una Es que, historia, y es de que una vez nosotros estamos pasando mucha necesidad, ¿verdad? Han habido momentos de alto y momentos de bajo, vos sabés de que claro, uno de inmigrante en un país, pues nadie está con vos, ¿verdad? Vos estás solo. No es como cuando uno está en su país que vos vas donde tu mamá, mamá, aquí vengo con mi ollita para que me eche un poquito de frijoles. Aquí no vas para ningún lado. Entonces, vos lo sabés porque vos también lo sos. Entonces, estábamos nosotros en una reunión para la media pandemia y estábamos en una reunión de la iglesia y dice uno de los líderes, no voy a decir cuál iglesia para que nadie diga nada, no es la iglesia donde que estoy ahorita. La cosa es que dice, eh, hermanos, hemos sido muy bendecidos, tenemos los graneros de la iglesia llenos de granos, de frijoles, de arroz, de canasta básica, está todo lleno, gracias a Dios, porque nadie en la iglesia tiene necesidad. Y yo estaba con mi esposa, ¿verdad? Gaby a la par y nosotros los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Nos volvemos a ver así. Porque, porque nosotros, hey, y nos han preguntado si necesitamos o no. mm, Pero, claro, nosotros tampoco habíamos dicho, miren, necesitamos ayuda, ¿verdad? O sea, tanto de la persona que necesita la ayuda como de la congregación en sí, debe existir esa unidad, ese amor, ¿me entendés? Estoy leyendo un libro, bueno, estoy releyendo un libro que quiero compartir dentro de este podcast que se llama Psicología Pastoral para todos los cristianos. O sea, cómo nosotros podemos tener ese análisis nuestro psicológico, cómo hacer esas autoevaluaciones propias antes de hacer evaluaciones hacia los demás. pero fíjate que quizás pasa algo, Jere, y yo creo que aquí es donde entra un poco el choque cultural, porque, bueno, venimos de un país en donde estamos acostumbrados a que si alguien hace algo por otra persona, no puede faltar la foto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo muchas veces he dicho que eso quizás es jugar con la dignidad de los demás. Y yo te lo digo porque, bueno, yo en el ámbito profesional me moví mucho en todo lo que es eso, o sea, en cuestión de política, en cuestión de ONGs, etcétera. Entonces, cuando uno, cuando uno está de ese lado de la moneda, es que entonces decís, güey, es que no voy a hacer que tenga que tomar foto y tenga que salir ahí, que la gente se dé cuenta. Entonces muchas veces pienso que también eso es, que la gente por no querer salir en un espacio publicitario y ser el símbolo de que te han ayudado, o sea, estás en el foco de la cámara, entonces, hombre, nadie va a querer expresar que está en necesidad por eso. Ya, mira, que pues sí, viene el orgullo. Mira, una de las cosas que yo he aprendido aquí ¿No? como inmigrante, bro, es a perder la pena. Es a perder la pena. Yo la verdad, más que todo por mis hijos, pues. Quizás vos porque Claro, vivís solo, entonces vos decís, yo me aguanto hambre. Pero con los hijos, pues uno dice, hey, bro, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y me he acercado a gente a decirle, mire, le vendo una camisa. le vendo un riñón. Sí, sí, vendo parte de mi cuerpo. De verdad, porque pues una de las cosas a veces que nos puede estorbar es como aquel joven rico que se le arriesgó a Jesús, ¿verdad? O sea, perdió la pena y le dijo, maestro, bueno, ¿qué necesito para ser salvo? O sea, no lo sé todo, tengo necesidad. Como aquella mujer que le dijo, ¿verdad? No es bueno darle de la comida de los hijos a los perros, ¿verdad? Y ella dijo, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que se caen. O sea, yo tengo una necesidad y esa necesidad, yo tengo dos salidas. O me la trago y me O vivís ahogo con ella. y me resiento y me enojo con medio mundo y culpo a medio mundo. O tomo mis acciones y me levanto, ¿verdad? Y es más, Sí. estuviste tres semanas enfermo, nadie te llamó, llega a la cuarta y decía, aquí vengo, sobreviví. Hey, estoy vivo, maje. Estoy vivo, sí.
¿verdad? Y Sí, vengo más fuerte, y vengo con más ganas de servir, y vengo con más ánimos. Sí, más pues ganas de sí. que me sigan Mira, hartando vivo. claro. Fíjate que ese es un tema bien importante, Jonás, porque hay gente, y con esto vamos cerrando ya, porque ya se nos pasó el tiempo, Jonás, de Sí, verdad ha sido una conversación muy buena. Vamos a hacer la segunda parte. Eh, hay gente que piensa que lo miran mal en las iglesias. De verdad te digo, Jonás, de verdad, vos sabes mi trayectoria. Hasta aquí, estos tantos años. Yo no sé si a alguien le he caído mal o no. Si me ha hecho una mala cara, si me han visto ¿cuántos, mal, si me han hartado. Yo no sé, porque no me cuántos interesa. años ya, Jere? Mira, he Estamos hablando pasado, casi de 19 años, ¿no? por si además, yo llegué a la iglesia 19 creo que sí. cuando tenía 7, 8. No, pero de Ya voy por conocerte sí. 40. No, de conocerte sí creo que tengo como Como, 19 años. no, Desde el vos llegaste como 2004. el 2001, No, 2004. 2004. Sí. Sí, ¿Te acordás? muchos años, Moviendo muchos años. montañas Sí, claro, en la Casa el Real del campamento. Molino. Sí, qué Sí, bueno. sí, Pues este, se nos fue el tema de reflexionar mucho sobre eclesiología. Otro día vamos a hablar más sobre el tiempo sí, de pasado. fíjate Vamos a que invitar un día a Fran para que hablemos. sí, tenemos que. Fíjate fíjate que hay algo bien interesante en esto, que era lo que tú decías del joven rico. Y es que hay algo que quizás puede concluir o puede llegar a hacer una cierta hipótesis de todo lo que hemos hablado. Y es que la falta de amor lo que genera en las personas es el temor. Es el temor. Porque la mayoría de personas cree que lo contrario al amor es el odio, Ujú. pero realmente no. O sea, el odio, sus orígenes, pues, solo él lo sabe, pero lo contrario al amor es el miedo. Porque incluso la palabra de Dios dice, o sea, el amor echa fuera todo temor. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Para no salirme, cuando, y quizás haciendo una conclusión rápida de todo, cuando una persona nueva con mayor capacidad llega a una congregación, lo que el ser humano hace, porque no puedo decir los hermanos, porque, o sea, un cristiano creo que no actuaría de esa manera. Lo que hacemos es bloquearlo y hacerle la vida imposible para echarlo. Pero muchas veces no nos damos cuenta, vaya, yo creo que ya te lo he dicho a ti, o sea, a ti como, como siervo, como instrumento de Dios, como músico, o sea, te guardo mucho respeto, pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona con tu capacidad, con tu currículum, llega a una congregación? O sea, yo he sido pastor, Jerez, y yo cuando he visto una persona que tiene una capacidad bárbara, es que para mí es un desperdicio tenerlo sentado. Y, y eso pasó con un amigo mío. Cuando llegó a la iglesia donde estaba pastoreando, yo le dije, bro, y, y de igual manera, yo siempre he sido radical para todo. El tipo llegaba con resaca, llegaba bajo los efectos de la marihuana. Y hombre, yo soy sanitario, o sea, es que a mí no, yo no necesito sentirte el aliento, yo no necesito... Decir trabajador del área de salud para no Ah, digas vale, sanitario, porque pueden pensar mal. vale, Es un vale. sanitario. Soy trabajador del área de salud y yo no necesito sentirte el aliento o estarte olfateando para saber que andas en resaca, pues. Y, y yo me acuerdo, Jerez, porque también hay una reflexión que dice que a todo jardín le llega su otoño. O sea, en mi iglesia solo habíamos 10 personas y de músico solo era yo. Y para eso que no soy ni alguien salido de un conservatorio ni nada. O sea, lo que puedo lo he aprendido en el camino. Y le dije, mira, le digo, necesito que me ayudes con la guitarra. Y se me quedó bien. El primer día que llego, y me dice, maje, pero es que yo nunca he tocado alabanza. Y cuál es la diferencia? Si no son acordes diferentes a una canción secular o una alabanza. Si todos se mueven bajo los mismos círculos musicales. Así que acompáñame en sol y ya está. Bueno, y lo echamos a andar, viejo.
Luego, la siguiente semana llegó, ya tenía creo como 3 músicos más y le digo, toca el bajo. Maje, pero es que deja de hacer eso, que venís a toca el bajo. Aquí están los acordes y vete con él y ya está. El tercer, el tercer fin de semana, viejo, día viernes, me escribe, Maje, ¿a qué horas querés que llegue el domingo? Llégate a las 10:30, le digo, para que ensayemos un rato. Pa. A las 10 de la mañana estaba en la puerta de la iglesia esperando que fuera a abrir para ayudarme a hacer limpieza y conectar. ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo no lo vi como una amenaza, porque con el tiempo se convirtió en mi coordinador de músicos. Ahora, qué es lo que sucede cuando ya no hay amor en una congregación, Jeremías? O sea, yo siempre he dicho que el pecador deja de ser demasiado pecador para ti cuando le pones la cara de tus hijos. Entonces ya no lo condenas. Pero no te das cuenta que esa persona que le estás haciendo la vida imposible, a esa persona que te la querés quitar de encima porque la ves como una amenaza, es hijo de alguien, es esposo de alguien, es esposa de alguien. O sea, no te das cuenta que quizás detrás de esa persona hay una madre que ha estado orando para que se acerque a una iglesia. Sabes que una de las cosas muy buenas que estás mencionando es de que hay un concepto erróneo dentro de las iglesias, y es el concepto de alma. Que nosotros decimos, vea, es que hoy llegaron 5 almas, hoy se convirtieron 5 almas. Cuando vos hablas de almas, vos deshumanizás a la persona. Claro, O sea, se vuelve un número, se te vuelve un dato, se te vuelve algo espurio, ¿verdad? Porque un alma. Bueno, se fue esta alma, pero vino esta alma, entonces no cambiamos nada. Entonces, por ahí vamos un poco más encumbrados hacia la realidad, ¿verdad? pero es que De que, déjame, de los problemas que hay dentro de las iglesias, de poder déjame valorar un terminar poco a con la esto. persona. Vamos Déjame cerrando ya, terminar con esto. Jonás. Sí, De una vez tírate las palabras finales. sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando la religiosidad se apodera de tu congregación, pensás que subir a una persona así como a este chico lo subí yo, contamina el ambiente. Entonces, me eché de enemigo mucha gente porque decía, hermano, ¿cómo es posible que suba esta persona ahí, que mire, que ni siquiera está bautizado? Al final la iglesia solo es un escenario. Perdónenme, pero la iglesia no es el sitio donde habita Dios. Y yo creo que sabes a lo que me refiero. Porque Dios no está encerrado en 4 paredes. O sea, cuando decimos que inhumanizamos a las personas es porque creemos, como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero es que la ganancia de los negocios del Padre de Jesús no eran monetarias, no era cuánta gente congregó hoy, no era cuánta ofrenda recogí, no era cuántos diezmaron, estaba ganando una vida. Por eso te digo, el pecador deja de ser muy pecador cuando le pones la cara de tu hijo. O Claro, sea, cuando lo humanizas, cuando lo se humanizas. humaniza Entonces, a la persona. si nos movemos bajo esa línea, yo creo que entonces le estamos más dando cabida al amor en nuestras vidas. Ok, vamos a seguir hablando de ese tema, Jonás, otro día, de la falta de amor en las congregaciones. O no sé, ¿cómo le llamaríamos a este tema que hemos hablado hoy? ¿Cómo le pondríamos? Bueno, siendo antirreligiosos. Bueno, aprovecho para Hablemos un poco promocionar el nuevo programa. hablemos un poco del nuevo podcast que vas a tener. No, no va a ser como podcast, sino que quiero hacer como un debate eclesiástico. O sea, no buscando pleito ni nada, sino que, mira, me he tomado la tarea, bro, de buscar gente que ha sido rechazada por la religiosidad. Fíjate, para darte un ejemplo, uno de los chicos que va a estar participando en este nuevo programa que se llama Sin Tabúes. O sea, vamos a tocar temas que en las iglesias no se animan a tocar. Entonces vas a ver a este chico con el cabello largo, rockero, full rockero, con las uñas pintadas, y es músico de una iglesia. Entonces ya más o menos
Ya más No, o menos no, va no, viendo. no voy hilando nada porque yo no tengo estereotipos. Bueno, Vos gracias a estás Dios. haciendo estereotipos. Mira, ya caí en el primer error. No, Sí. entonces, mira, he reunido a estos chicos que, bueno, que tenemos quizás Mm. una diferente manera de ver el evangelio y quizás no lo vemos de una manera conveniente, como quizás la mayoría decir, no, pero es que ustedes dicen esto porque les conviene y así justifican su comportamiento. No, nada que ver. Lo que queremos es presentar un Dios accesible, un Dios que tú, siendo tú, puedes llegar perfectamente donde Él y Él no te va a echar al lago de fuego. El problema es que lo que queremos es ir combatiendo la religiosidad, porque hay mucha gente que todavía piensa, Jeremías, que por ser religiosos, el día del juicio final se van a estar gozando cuando Dios esté mandando a los pecadores al lago de fuego. Sí, No, lo más difícil va a ser que para Dios no ha venido porque para Dios está bien difícil decidir entre cuál de todos los santos va a elegir porque mejor dice, no, hombre, claro. mira, ya surgió esta iglesia que es más santa No, que no, pero aquella y por eso, mejor no, me pero es que retraso. por eso ha puesto jueces para que le faciliten el trabajo y decía, señor, este sí está apto para entrar al cielo, pero este no, porque mira, bueno, entonces Bueno, más o menos va enfocado a eso, en donde mucha gente que se ha sentido despreciado por los encargados de la fe, ah, vamos, es que no sé si vos sabes de que estoy escribiendo un libro que ya casi va a salir bueno, primero a la primera edición. De hecho, te voy a mandar un manuscrito para que me escribas una reseña para ponerla en el lomo. Eh, y tengo ahí un capítulo que se llama Antagonistas de la Fe. Esos que vos decís que son jueces, que son los que evalúan quiénes pueden y quiénes no. Yo les llamo antagonistas de la fe, porque un antagonista no es un villano, no, nada sino que que ver. es otro que está eh, opuesto al protagonista, pero porque busca protagonismo. Entonces, Los a irnos por personajes ese lado. secundarios que iban a ser transitorios nada más Y se y quedaron al ahí. final terminaron ganando Y terminan protagonismo. estropeando el plan del héroe. Mm. Por ahí vamos a ir. Bueno, Jonás, de verdad, ¿a dónde van a poder escuchar ese nuevo programa? Pues mira, lo vamos a estar transmitiendo en todas las redes sociales de Mil Motivos Radio. Y bueno, lo vamos a estar compartiendo también desde mi fanpage y espero también compartirlo por Instagram, pero preferiblemente va a estar en Mil Motivos Radio, tanto en la radio online como en la fanpage. Y lo vamos a estar, o sea, en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. posiblemente también lo pasemos por TikTok. Así que, y luego, posteriormente, lo vamos a estar subiendo como un programa grabado a la estación. Excelente, excelente, Jonás. Bueno, muchas gracias, Jonas GTV. Hasta Madrid, un saludo y un saludo para todos los que nos están escuchando en esta hora. Se nos fue la hora hablando. Estuvo muy interesante la conversación. Vamos a tener una segunda parte de esto. Hasta la próxima. Esto es Mil Motivos Radio y manténganse en sintonía. Denle like si aún no le han dado like a esta transmisión. Esto es Mil Motivos Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil Motivos. Esto te levanta si tú has caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que estás vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, show.